Y ahora damos la bienvenida a nuestra ponente, Amaia Celaya Álvarez, asesora de resiliencia en la ONU, Organización Internacional para Migraciones, la OIM y la Comisión Europea ECHO y EUI. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero, por supuesto, gracias por la invitación a Donas en Xarxa y a las anteriores ponentes, a Lourdes, a Sonia y a Marta por vuestras intervenciones. Como ya ha dicho Lourdes, mi ponencia va a tratar de ser un pequeño viaje. A mí me pidieron que hablara sobre el propósito, en principio sobre empresas con propósito, proyectos con propósito. Y entonces, gracias, porque en realidad fue un desafío, porque tuve que empezar a pensar yo también o a repensar en el propósito de lo que hago, ¿no? ¿Podemos poner la presentación, por favor? Creo que tiene aquí. Sí. Le das y ya está. Sí. Vamos a probar, a ver si va para adelante, para atrás. Sí. Entonces, bueno, tuve que empezar a pensar en cuál es el propósito de lo que hago. Yo soy arquitecto de formación, hace muchos años, en otra vida, con estudios luego en planeamiento urbano y mucho más tarde, casi 15 años más tarde, un máster en acción humanitaria, lo que me llevó a trabajar en cooperación internacional. Propósito. ¿Qué es lo que me ha hecho llegar a ir cambiando de arquitectura a urbanismo, de urbanismo a cooperación internacional? En principio, una búsqueda por el impacto social, que es del que hablaba Lourdes al principio. En mi caso, mi expertise me permitía tener impacto allá donde están las ciudades, puesto que después de arquitectura mi formación específica era urbanismo, y allá donde están las personas vulnerables en ciudades, porque la segunda formación era acción humanitaria. Eso me ha llevado a trabajar para instituciones internacionales podría decir, bueno, no podría decir, es cierto, en los 5 continentes, y entonces os invito a este viaje conmigo un poco a través de los 5 continentes y a través de mis ojos, porque veréis que solamente algunas de las imágenes tienen copyright, la mayor parte de las imágenes no tienen copyright porque son fotos que he hecho yo y que es a través de mis ojos que os quiero mostrar lo que he visto, ¿no? Siento la frase apocalíptica de Blade Runner que muchas de vosotras identificaréis. Yo creo que tengo que marcar un aviso. Es mi obligación transmitir la gravedad de la situación, en este caso la gravedad de la situación climática. Voy a hablar de cambio climático, de crisis climática y también de justicia climática, de objetivo y de propósito. La situación es gravísima y por eso no podía dejar de empezar con una frase que nos advirtiera sobre eso. La tecnología es necesaria y es bienvenida siempre que tenga un propósito, ¿no? Me invitabais a pensar sobre propósito y contenido. Bueno, básicamente para mí el propósito es el qué, el para qué y el por qué hacemos las cosas, ¿no? Los objetivos son aquellas metas que vamos cumpliendo, pero al final, si no tenemos un propósito, hagamos lo que hagamos, nada va a tener un sentido, ¿no? Por eso he elegido estas imágenes de la brújula y de la diana, ¿no? La brújula es lo que nos va llevando, lo que nos va conduciendo, lo que nos preguntamos cada día por la mañana cuando nos levantamos, ¿no? ¿A dónde voy y por qué quiero llegar a dónde quiero ir, ¿no? Y es cierto que a lo largo de mi vida, no sé si por tristemente o felizmente, no he podido dejar de preguntarme siempre cuál era mi propósito, y esa es una de las razones que ha hecho que fuera cambiando de trayectoria. Voy a aprovechar un marco de trabajo científico, hay muchas científicas aquí hoy, tecnólogas, porque este viaje sí es un viaje vital, es un viaje profesional, con un alto grado de subjetividad y de emoción, no lo puedo evitar,
pero no podía contarlo sin basarme de alguna forma en el conocimiento científico, ahora más que nunca, en el que parece que no existe, ¿no? Que no importa, que es algo en lo que no nos deberíamos apoyar, ¿no? De hecho, venimos de la situación que estamos teniendo en Valencia ahora mismo, y creo que no me equivoco cuando digo que una de las razones que ha hecho que la desgracia sea mucho mayor de la que hubiera de haber sido es que no nos estamos apoyando en el conocimiento científico que está ahí para nosotros, ¿no? Y en la tecnología. Entonces voy a hablar de los límites planetarios. Es un marco teórico que está desarrollado por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo y habla de varios límites que unos los hemos traspasado y otros no. ¿Qué significa que hayamos traspasado algunos de los límites? Que científicamente no sabemos qué va a pasar después, pero hemos pasado un límite en el que después la incertidumbre es todavía mayor, ¿no? Como veréis, la mayor parte de ellos están en naranja. Esos son los límites que hemos traspasado. Solamente 3 están en verde. Es un marco que nació alrededor de 2009 y que luego en el 2020-21 se actualizó con más secciones del círculo, ¿no? Y voy a aprovechar esta idea de que son sectores circulares para que de alguna forma demos un poco también la vuelta al planeta. Empiezo con el código rojo que sacó las Naciones Unidas en el año 2021, en el que definitivamente los científicos decían que era muy difícil que fuera a haber una vuelta atrás. Y con esta portada de los incendios podéis ver también varias de las fotos que son de cosas que yo he visto en una vida que me ha llevado a viajar por diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, este es el marco de trabajo. Nos lleva a diferentes segmentos circulares: el cambio climático, que más que cambio climático yo ya lo llamaría crisis, la integridad de la biosfera, el cambio en el sistema del uso de la tierra, la recarga de agua fresca, los flujos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos, la cuestión de los aerosoles y también la cuestión del ozono. Como veréis, iremos pasando por cada una de estas secciones circulares. En el caso de la integridad de la biosfera estamos hablando sobre todo de diversidad genética y de entender que es fundamental para que el planeta funcione como tenga que seguir funcionando, ¿no? Y esta idea de integridad es algo que de momento lo veis en naranja, tristemente hemos traspasado. Claro, esta es una imagen de los Andes ecuatorianos, donde hay otra forma de vivir. Es una imagen de hace un par de años, es decir, que no es nada del siglo pasado. Las culturas aymara tienen una forma de vivir en total integración con la naturaleza, bebiendo de los servicios ecosistémicos, y ellos no condicionan el planeta ni la naturaleza que le rodea como lo estamos condicionando nosotros, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, la integridad de la biosfera está traspasada en muchos lugares, en otros todavía quedan algunos rincones en los que se puede ver que se puede todavía vivir de otra manera. No digo que todos tengamos que vivir así, que todas tengamos que vivir así, pero es necesario una vuelta a pensar con un poco de sentido común qué es realmente lo que necesitamos para tener una vida plena, para tener una vida feliz, ¿no? Que al final, de alguna manera, si no me equivoco, es lo que todas perseguimos. El cambio climático, que yo llamaría cambio climático, bueno, hemos hablado, se habla mucho del antropoceno, ¿no? Que es esta palabra un poco complicada, que de lo que habla es precisamente de eso, de cómo nosotros por primera vez como civilización estamos condicionando el planeta. Estamos condicionando el planeta hasta un punto en el que estamos haciendo que el planeta entre en una situación de punto crítico, ¿no? Algo que ni siquiera que no había pasado todavía nunca.
Estamos hablando siempre de las concentraciones de CO2 y de todos los gases de efecto invernadero y de lo que conlleva el calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? El calentamiento global, que nosotros lo vemos como sobre todo desde las latitudes más calurosas, lo vemos como algo que tiene que ver con las olas de calor en verano, que es cierto que también ocurre. No tiene solamente que ver con las olas de calor, tiene que ver con efectos atmosféricos extremos, ¿no? Y con situaciones que a mí me han sorprendido cuando me las he encontrado. Esta es una foto de Yakutsk, es una ciudad del Far East, del este más lejano, en medio de Siberia. Es una ciudad que tiene una temperatura de menos 60 grados en verano, perdón, menos 60 grados en invierno y más 40 grados en verano, es decir, que sus cuerpos y sus infraestructuras sufren una diferencia de temperatura de 100 grados cada año. Cuando veis esos tubos, esto es una foto del año 2019, cuando veis esto, es decir, la ciudad es así, es porque debajo de nuestros pies, en estas latitudes, lo que tenemos son los hielos eternos, lo que en inglés se denomina el permafrost. Debajo de nuestros pies tenemos 10 metros aproximadamente de tierra y debajo de esa tierra lo que hay son hielos eternos. Entonces las infraestructuras no pueden ir bajo tierra y lo que hacen es ponerlas sobre tierra y por ahí está circulando agua caliente y también a veces gas natural. Los hielos eternos, no sé si sabéis, pero os lo digo yo, se están derritiendo. Es una de las razones por las cuales en el 2001 todos los cálculos sobre la crisis climática se modificaron, y es porque, entre otras cosas, se dieron cuenta de que iba a haber mucho más metano en la atmósfera del que tocaba, ¿no? Ese metano, parte de ese metano podría llegar potencialmente del deshielo de los hielos eternos, porque los hielos eternos encapsulan burbujas, voy a llamarlo así, de metano en su interior. Y cuando empiezan a derritirse, no solamente hay infraestructuras que quiebran, el 15% de los edificios de esta ciudad están quebrados, sino que además hay posibilidad de que el metano se expida a la atmósfera. Nuevas entidades es una de las características y de las categorías que se incorporaron en el año 2021, 2020-2021, es decir, no formaba parte de las primeras secciones de los límites planetarios y son, más que nunca, están vinculadas a esa idea del antropoceno, ¿no? a esa idea de lo mal que lo estamos haciendo nosotras y nosotros como civilización, porque son sustancias químicas, microplásticos, disruptores endocrinos y contaminantes orgánicos. Y, como veis, nada más colocarse en el sector que le tocaba, ya se supo que que habíamos traspasado, ¿no? Porque estamos en naranja. Estas nuevas entidades afectan no solamente al planeta, sino, junto con las otras, pero de una manera muy insistente, a la salud del planeta, de los animales y de las personas. Esta es una foto de un vertedero no controlado en la capital de Mozambique. Es una foto de hace también 3 o 4 años. En ese vertedero no controlado viven personas en una especie de asentamiento informal y unos meses después de la última de nuestras visitas hubo unas grandes lluvias y hubo corrimientos no de tierra, sino de basura, y murieron 14 personas en este mismo enclave, ¿no? Y como veréis, bueno, las nuevas entidades de las que hablábamos están todas desparramadas por ahí en la realidad, ¿no? El problema del ozono, pues bueno, el problema del ozono es interesante porque está en verde. Está en verde y es una de las pocas razones que podríamos tener para ser optimistas. ¿Por qué?
Interesante también, hubo un protocolo en Montreal en el año 1987. Las personas que trabajamos en el mundo de la construcción, arquitectos y diseñadores de materiales sabemos de esto porque realmente tuvo un gran impacto y nos empezó a proponer el no utilizar los aerosoles. Es interesante, en 1987, ahora estamos en 2024 y ya hemos visto que la capa del ozono parece que se va a recuperar antes del 2050. Lo que esto quiere decir es que se puede, si todas vamos a por ello, ¿no? Porque entre el 1987 y el 2024 estamos hablando de, ahora no voy a saber hacer el cálculo en directo, pero estamos hablando aproximadamente de entre 35 y 40 años, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿eres optimista o eres pesimista?, yo siempre digo, bueno, yo soy optimista por decisión, y a veces la diferencia entre ser optimista y ser pesimista es el tiempo. El problema es que el tiempo ahora se nos está acabando. La imagen es una imagen de Punta Arenas. Hace mucho tiempo es la única imagen de todas las que traigo que no es de un viaje de trabajo, es de un viaje familiar. Son pingüinos bajo uno de los agujeros de la capa de ozono más grandes del mundo. Fue la primera vez que de repente empecé a ver a mi alrededor muchísima gente con grandes sombreros, embutidos en cremas, todos los niños hiperprotegidos, incluso con guantes. Preguntamos por qué y efectivamente estábamos, no lo sabíamos, y estábamos debajo de uno de los agujeros de la capa de ozono más grandes del planeta, ¿no? Con un alto índice de problemas oculares, de problemas, por supuesto, de piel, etcétera, etcétera, para toda la gente que vivía debajo de esa capa. Y yo me preguntaba, porque claro, la mayor parte de las personas que vivían generalmente allí llevaban estos grandes sombreros de ala ancha y la crema, ¿no? Pero ¿qué pasaba con todos los animales, ¿no? ¿Qué consecuencias habrá para estos pingüinos que no llevan sombrero, ¿no? ni llevan crema, ¿no? Todavía no lo sé, no lo he podido descubrir, pero tarde o temprano se irán también de alguna forma explorando y sabremos más sobre este tipo de cosas, ¿no? La cuestión de los aerosoles, ¿no? Que tiene también mucho que ver con la capa de ozono. Bueno, resulta que en la región subsahariana, a día de hoy, es donde más acumulación de aerosoles hay. ¿Tienen la culpa los subsaharianos? ¿Es que ellos han utilizado más aerosoles que los demás? No. Simplemente hay un cambio en las corrientes, ya habréis oído hablar de las corrientes de agua, pero también hay un cambio en las corrientes de aire y de repente nos encontramos con que en el Subsahara, esta es una foto de hace 2 años en la parte de Sudán del Sur, es una zona muy poblada, aunque no es tan densa como nuestras ciudades, bueno, ya veis, es una foto desde una avioneta. Entonces hay mucha gente viviendo ahí y hay una acumulación de aerosoles brutales, lo cual conlleva una serie de problemas de salud añadidos, fundamentalmente de tipo en este caso respiratorio y todo lo que tiene que ver con el multifactor, ¿no? para las personas. La acidificación de los océanos, que todavía está en verde. El océano es un gran sumidero de CO2 que parece que está llegando también a su punto de no retorno, aunque todavía estamos en verde. Hace un año estuve en Galápagos, también por trabajo, trabajando con el cambio climático, y bueno, lo que me decían todos los guías y los expertos biólogos era que la temperatura del agua estaba muchísimo más alta de lo normal, muchísimo más alta. Estábamos trabajando con el tema del fenómeno del niño y la niña. También en el Mediterráneo, a día de hoy, la temperatura está muchísimo más alta de lo normal y, si no me equivoco, esa es una de las razones de lo que hemos vivido, de lo que está pasando la semana pasada. Los flujos geoquímicos, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con el nitrato y el fósforo, traspasados. El nitrato y el fósforo se encuentran de manera natural en la atmósfera, pero cuando nos pasamos entramos en un punto tóxico, ¿no? para el planeta y también para las personas. Hay elementos como por ejemplo los LEDs
Los LED son sostenibles. Es cierto que la iluminación LED dura mucho más que las bombillas que teníamos antes. Sin embargo, se producen LEDs sabiendo que tienen un alto contenido en fósforo, que se producen sin pensar todavía de una manera circular, es decir, sin pensar todavía en cómo vamos a desacoplar esos elementos cuando ese LED, que aunque dure más, acaba acabándose y tenemos que desacoplarlo antes de que llegue a un vertedero o para poder reciclarlo. Bueno, hay mucha tecnología que todavía a día de hoy no está disponible, ¿no? en nuestro mundo. Esto es una foto de la bahía de Han en Dakar, en Senegal, donde ese chico está cortando un pescado sobre un neumático. Esto es una foto del 2018. Bueno, es una bahía que en aquel momento era algo que se llamaba biodiversidad cero, es decir, se había acabado con toda la biodiversidad y el nivel de polución era tan alto que se podía respirar, ¿no? Y sin embargo hay un mercado de pescado al lado de esa, bueno, allí mismo, en la misma playa, ¿no? Y hay gente comiendo el pescado que sale de esa bahía. La recarga de agua fresca, que es otra de las secciones que se añadió en el 2021, que también está en naranja nada más añadirse, se incorporó la idea del agua azul, que le llamamos, que es el agua que está en los acuíferos, que parece que también se nos están acabando, aunque hay zonas en el mundo donde ya se están recargando acuíferos, o sea, ya hay grandes infraestructuras para recargar acuíferos, y también el agua verde, que es el agua que hay disponible no solamente para nosotros, sino para las plantas, ¿no? Porque si no tenemos especies vegetales, tampoco nosotros vamos a poder vivir en el planeta. En Kurdistán, en los barrios informales de Kurdistán, uno de los problemas más graves que hay es la falta de agua. Y esta es, bueno, la aridez de los terrenos, la falta de lluvia y la forma en la que se gestiona el agua en fuente, es decir, cómo los países se van organizando para decidir cómo el agua de un río que pasa por 3 o 4 países, porque el agua no sabe de fronteras, se va gestionando, es a día de hoy uno de los grandes problemas, no solamente la falta de agua, sino la gestión en el manejo del agua. El cambio en el sistema del uso, nosotros los urbanitas tenemos mucha culpa de eso, ¿no? El 80% del mundo en el año 2050 será urbano, con todo lo que eso conlleva. Estamos continuamente urbanizando, estamos eliminando suelo natural y estamos haciendo que todo el suelo que tenemos cambie de uso y se convierta en suelo normalmente y todavía waterproof, como digo yo, ¿no? Porque normalmente en las ciudades el agua no puede volver a los acuíferos, sino que lo que hacemos es recogerla en superficie, dejarla que discurra en superficie y entonces tenemos que recogerla en unos grandes tubos que luego van a una depuradora o que acaban yendo, en fin, la locura, ¿no? Y esta es una imagen de la frontera colombiana, de la Amazonía colombiana, en la que bueno, aquí quedaba este pobre árbol empalado, ¿no? En un bocadillo entre todas las urbanizaciones, toda la urbanización que estaba alrededor. Ya termino, esta es una última imagen de lo que se llaman en inglés los tipping points, que son los puntos de no retorno. He hablado casi de todo, he hablado de los sistemas, de las corrientes, tanto de aire como de agua. He hablado también de las especies vegetales y de la necesidad de las biomasas. Habéis visto la imagen de Yakutsk en invierno, pero es que en verano el problema más grave de Yakutsk son los incendios forestales. Es una locura, pero es así, ¿no? La biomasa forestal. Y aquí vamos viendo un poco los grandes problemas, ¿no? Los problemas del agua, los problemas de las especies vegetales y los problemas en el cambio de las circulaciones de aire. Y claro, el objetivo, y con esto ya termino, es
conseguir que lo que está en verde siga en verde y lo que está en naranja remita. Es decir, ya adaptación y mitigación no es suficiente, hemos de revertir el daño que le hemos hecho al planeta. Esos son los objetivos, pero el propósito, más allá de los objetivos, es que el planeta esté en buena salud y que la sociedad, nosotras, podamos vivir de una manera justa en el planeta. Por eso, al final, aparece este nuevo concepto de justicia climática, porque una parte importante de la justicia social, un componente muy importante de la justicia social en nuestros días, creo que es la justicia climática, ¿no? Y tiene estos grandes pilares que son, bueno, pues las soluciones basadas en la naturaleza, la educación. Hemos hablado de muchas de las cosas, las habéis hablado previamente, las acciones que tienen que ver con la protección de los vulnerables, no solamente, bueno, en muchos países del mundo las mujeres están en un alto grado de vulnerabilidad, las comunidades indígenas también, por eso hay una mención específica a eso. Se habla también de la resiliencia y de la adaptación y de la transición justa, que no me quiero olvidar de ella, ¿no? ¿Qué significa una transición justa? Una transición justa significa que no puede ser que porque una persona en un país muy maduro y muy rico, vamos a llamarlo así, porque quiero evitar esa idea de primer, segundo, tercero o más desarrollado menos, porque al final aquí lo que pasa es que hay países que tienen muchos más recursos o que son más ricos que otros. No puede ser que porque alguien en un país muy rico, que sí que también tenga recursos económicos, pueda comprar una solución verde, esa solución verde tenga que ser lo más barata posible a costa de que en otros países haya otras personas que estén ensamblando las piezas de aquello que yo estoy comprando de una forma que ni es verde ni es justa, ¿no? Entonces, la transición verde es necesaria. Os he hecho un poco un viaje por muchos lugares del mundo en los que he visto cómo hemos ido traspasando los límites planetarios, pero la transición verde es absolutamente necesaria, siendo siempre justa y proponiendo una sociedad mejor y más justa en el futuro. Por eso, de alguna forma, he parafraseado yo las palabras de replicante, porque creo que no debemos perder este conocimiento, que este conocimiento tiene que ser contado precisamente porque tenemos que encontrar soluciones. Y las mujeres estamos aquí, yo creo, como lideresas, si me permitís, en esto. Cuando vas y viajas te das cuenta de que sobre todo las mujeres indígenas y las personas nativas están liderando la lucha contra el cambio climático y la lucha por la justicia social, y es algo que no quería olvidarme de remarcarlo. Y por mi parte, muchas gracias y espero que os haya interesado mi viaje. Muchas gracias, Amalia. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Sí. Hola. Hola, soy Sonia Cañizares. ¿Perdona? ¿Se oye? ¿Hola? Sí. Sí, ahora. Soy Sonia Cañizares y estoy en una empresa tecnológica, Soprasteria, soy la directora de Administración Pública. La verdad es que ha sido brillante, pero ¿no? Te da un poco de vértigo, ¿no? Nos has presentado la realidad es así, pero siempre pensando en positivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que, y es un poco una reflexión, una pregunta, casi todos de aquí somos, muchos somos pertenecientes a empresas tecnológicas, y como empresas tecnológicas también podemos, ¿no? Trabajar en esos proyectos para ayudar, o quiero creer que podemos ayudar a intentar revertir o no ser tan grave este cambio climático. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, en esta transición verde, si nos fijamos en el Green Deal europeo,
la transición verde, que tiene que ser justa, también es digital, ¿no? Siempre tenemos estos tres grandes vectores. Yo una de las cosas que reivindico, porque la he visto, es esta idea de que la innovación y la tecnología ha de ir de la mano del conocimiento tradicional, y se puede hacer. Es decir, muchas veces cuando visitas estos lugares, los que saben de verdad cómo hay que hacer las cosas en su clima y con su cultura y con su idiosincrasia son ellas, fundamentalmente. La tecnología es siempre bienvenida si va de la mano de ese conocimiento y tiene un propósito, ¿no? Que es un poco la idea de lo que yo os estaba contando. Pero sin duda, yo creo que animar a buscar soluciones disruptivas, a buscar soluciones innovadoras y a crecer desde el conocimiento tradicional que hay en las diferentes zonas. Ahora en la jerga están las soluciones basadas en la naturaleza, o, por ejemplo, y los temas de adaptación, y yo creo que en ese sentido la tecnología puede ser muy importante. Pongo simplemente un ejemplo y con esto termino: la hidroponía, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza, ¿qué son? Pues son cualquier cosa. Puedo utilizar madera, estoy utilizando una solución basada en la naturaleza. O en vez de tener un gran muro de hormigón que me separa del río, que siempre acaba como ha acabado, lo que hemos visto la semana pasada en Valencia, pues lo que planteo es una especie de zona de buffer, que se llama en inglés, en el que cuando el río llegue muy fuerte tendrá su espacio, y cuando ese espacio no lo necesita, el agua remitirá y entonces quizá yo pueda hacer uso de ese espacio, ¿no? Esa es una de las soluciones basadas en la naturaleza, pero si tenemos tecnología, aparece la hidroponía, y alguien de repente en un momento dado inventa un sustrato que no ocupa más que esto, que además se puede colocar de manera vertical, que además permite que se puedan plantar plantas y que se puedan nutrir y que se puedan regar, y que además, voy a decir una palabra que en castellano es dificilísima de pronunciar, es imputrescible, es decir, no se degrada, ¿no? Y de repente tenemos fachadas verdes. Y de repente las viviendas están mucho más aisladas, ¿no? En relación al tema de la eficiencia energética. Y con esto podríamos seguir hasta el infinito, ¿no? Pero la tecnología es siempre bienvenida cuando tiene un propósito muy claro y cuando se alía de alguna forma con el conocimiento tradicional. O sea que sin duda hay muchísimo que hacer y os invito a ello. Muchas gracias, Amaya. No tenemos tiempo para más, pero si está por aquí podréis luego preguntarle. Gracias.